Primeramente, darle gracias al Señor Jesús por tenernos un nuevo fin de semana aquí reunidos. No sé cuántos estemos aquí, pero eh, esperemos que con la ayuda del Señor poco a poco se vayan reuniendo más personas para escuchar el mensaje puro del Señor Jesús como debió haber sido dado hace mucho tiempo atrás, y que yo sé que ha llegado hasta nosotros por obra y misericordia de nuestro Señor, porque desde los principios de la iglesia, pues no, este mensaje se ha venido dando. Lo que sucede es que, como la palabra dice, muchos burladores, engañadores, fueron desfigurando el verdadero mensaje que el Señor Jesús traía hacia nosotros. Hay muchas cosas eh, que como en la prédica pasada del hermano Rafael, hay muchas iglesias, muchas religiones, muchos predicadores que, por cierto, hablan de Jesús, ¿verdad? Todos aquellos hablan de Jesús, pero hablan de un Jesús sin entendimiento de lo que ellos mismos están hablando, como tuvo que confesar Job, ¿no? Entonces, como el hermano Rafael lo explicó, Job era una obra, y cada uno de ellos es una obra en la mente y en el corazón de Dios. Jesús es una obra en la mente y en el corazón de Dios, una obra que se está efectuando en nosotros ahora. ¿Y por qué ahora? Porque pues eran cosas ocultas que Dios tenía reservado para los que encontraríamos la vida eterna, como dice la palabra. Porque pues a nosotros nos tocó, acuérdense que hay una resurrección, ¿verdad? En la palabra se habla de que hay una resurrección al tercer día. Ahora yo le pregunto, ¿y por qué la resurrección no es al primer día ni al segundo? ¿A qué se está refiriendo la palabra cuando habla de que hay una resurrección al tercer día? Pues si bien es cierto, para el hombre, para el entendimiento humano, cuando nosotros nos hablan de un día es cuando empieza una mañana y termina una noche. Eso es un día, ¿verdad? Pero bajo el entendimiento de Dios, eso es totalmente diferente. ¿Sí? Un día realmente viene a ser una doctrina, así como lo estaba explicando el hermano Rafael la semana pasada. La doctrina del primer día está representada por el entendimiento que el hombre adquiere acerca de un Dios Padre. Ese es el primer día. El segundo día está dado por el entendimiento que el hombre adquiere bajo un Dios Hijo, o bajo el Hijo de Dios, ¿no? Ese es el segundo día. El tercer día, que es el día que manifiesta la resurrección, que vendría a ser el día del Espíritu, digámoslo así, que es en la cual el hombre alcanza a entender lo profundo del pensamiento de Dios. Porque estas cosas no se alcanzan de un día para el otro, ni son cosas que el hombre puede adquirir porque sí, sino que Dios mismo es quien ha preparado este plan de esta manera. Por esta razón es que Jesús, según lo narra la palabra, resucita al tercer día. Porque cuando el hombre llega al conocimiento del Espíritu, ahí es cuando el hombre realmente resucita. Empieza su resurrección. El hermano leyó en Lucas, en lo cual se narra que dos discípulos iban camino a Emaús y de repente se topan al Señor, pero ellos aún no entendían quién era Él. No lo podían ver porque sus ojos, los ojos de su entendimiento estaban velados.
Por esa razón ellos no lo podían ver, por esa razón ellos no sabían quién era desde un principio. Y dice que luego Jesús se sentó incluso con ellos a la mesa y repartió el pan. Bueno, dentro de las iglesias y de las doctrinas humanas, ellos interpretan esto como que Jesús pues se sentó a comer con ellos y que comió, bebió leche, yo qué sé, cogió un pedazo de pan y se lo mandó al estómago, pero eso realmente no es así. Lo que el Señor repartió fue la palabra, lo que estaba repartiendo era el entendimiento. Entonces, por esa razón, más abajo dice ahí mismo en ese capítulo de Lucas, que ellos vinieron a comprender cuando el Señor mismo le abrió las escrituras. Cuando les abre las escrituras es cuando abre el entendimiento del hombre. Por esa razón ellos pudieron entonces reconocer que era Jesús quien estaba con ellos. Y sigue el capítulo hasta que llegan a una parte donde dice que volvieron a estar con los 12 discípulos. Con los 11 discípulos y otras personas más. Y dice que cuando el Señor los saluda, les dice paz a vosotros. Por eso yo me alegro mucho cada vez que nosotros nos damos la paz, porque en este momento es como que recordamos esa llegada de Dios a nuestra vida. Porque así como llegó el Señor, donde el profeta, ¿cuál era el profeta Elías? Dice que vino en un silbo apacible. Y así es como Él viene a nosotros, como un silbo apacible, dándonos la paz. A mí me encanta mucho darle la paz a mis hermanos por esa razón, porque recuerdo esas palabras. Y entonces cuando el Señor dice que les dijo paz a vosotros, todos se atemorizaron y se turbaron y se espantaron y pues se llenaron de pavor y de miedo, porque no comprendían aún que este Jesús, quien estaba trayéndoles la paz, era un espíritu, ¿verdad? Tal vez muchas personas que aún no han entendido este pasaje, cuando el Señor dice, mirad y ved y palpad, que yo soy, no era que ellos estaban tocándolo, no era que ellos estaban palpándolo literalmente, sino que ellos estaban palpando con su corazón y tocando con su corazón la palabra. Y estaban entendiendo con su corazón la palabra. Por eso le dice, el espíritu no tiene huesos. Pues porque huesos no iban a encontrar ahí en él. Porque el Señor es espíritu y se lo palpa con el espíritu. Y se lo toca con el espíritu, con el entendimiento que viene a través del mismo espíritu del Señor. Me alegro mucho de poder escuchar a los hermanos que hemos alcanzado este nivel de entendimiento. Yo me alegro mucho porque hace años atrás yo me sentía prácticamente solo entendiendo esto. Pero todo lo guardaba en el corazón como Ángel le decía, ella se lo guardaba en el corazón. Y entonces todas estas cosas me las guardaba en el corazón porque sabía que muchos aún no habían entendido esto. Yo me alegro mucho de que otros hermanos, aparte de mí, en diferentes partes de este mundo, el Señor les ha ido haciendo entender y revelando la escritura pura y sanamente como deberían de ser predicadas, como dijo el hermano Rafael. Y por esa es mi mayor gozo y mi alegría. El tema que, bueno, yo sé que en Dios hay muchos temas, hay muchas cosas que se pueden hablar. Quiero tomar un poco de lo que leímos de Filipenses, si me acompañan hermanos, en donde dice, en Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice justamente lo que les acabo de decir, a fin de conocerle y el poder de su resurrección.
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Nosotros somos más que bienaventurados por esto, porque nosotros hemos llegado a esta resurrección de entre los muertos, como dice la palabra. El Espíritu mismo nos da a conocer las cosas del Espíritu. No nos las puede dar a conocer hombre alguno. Aquí no existe pastor, no existe ministro, no existe general, ni nadie con un rango superior a lo establecido por el Señor que pueda a nosotros llevarnos y hacernos entrar hacia Él. Porque el mismo Señor es la puerta del redil y el mismo Señor es el pastor de ese redil. Y si Él no nos abre la puerta, que es a través del entendimiento de la palabra, nadie nos puede abrir esa puerta. Y nunca vamos a poder entrar tampoco. Por eso la palabra dice que no depende del que corre, porque todo realmente depende de Dios, del Señor. Todo es del Señor. Seamos primeros o seamos postreros, todos estamos bajo la luz del Señor Jesús. Amén. El tema que les he traído para hoy, y discúlpenme que me haya demorado un poquito para empezar mi tema, pero eran necesarios. Hay muchas cosas incluso que se pueden porque no sé cuántas personas nuevas estén aquí que a lo mejor no estén al hilo con nosotros. La semana pasada también oí hablar al hermano José sobre las bienaventuranzas, en la cual le decía en el capítulo 5, versículo 3, decía, bienaventurados los pobres en espíritus, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa bienaventuranza realmente es una esperanza para todo el mundo, porque en la realidad todo el mundo estamos falta de este espíritu del Señor. Todo el mundo somos pobres en espíritu. Por eso el sermón del monte empieza así, porque el Señor quiere que todo el mundo llegue a este entendimiento. Por eso abre una puerta de esperanza para todos, sin excluir a nadie. Por eso se expresa la palabra de esta manera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque si estuviéramos llenos, entonces ya no seríamos pobres, ¿verdad? Y si ya no somos pobres, entonces el reino de los cielos ya no va a ser para nosotros. Entonces, todos somos bien, en esto cabemos todos, toda la humanidad en sí, de ser pobres en espíritu, para que podamos entrar al reino de los cielos, gracias a través del Señor Jesús. Y en el versículo 10 se da algo semejante, dice así, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero hay que entender a qué justicia se está refiriendo. No nos estamos refiriendo a la justicia del hombre, porque muchos pensarán, como yo padezco persecución de la justicia, porque he sido ladrón, he sido aquello, he sido más acá. Entonces no se refiere a eso realmente, no se refiere a esa justicia. Se refiere a la justicia que trae Dios y somos nosotros bienaventurados de haber sido perseguidos por Dios. Somos bienaventurados de haber sido, de haber sufrido esta persecución de la justicia, porque la justicia en sí la trae el Señor. La justicia sí viene a través del entendimiento y nosotros somos bienaventurados de haber sufrido persecución de esta justicia. Amén. Entonces, el tema de hoy es el trono de Dios y quién está sentado sobre él. En el capítulo 28 de Ezequiel leemos lo siguiente.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas te ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán su espada contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros. Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta ahí, hermanos. Amén. Cuando la palabra dice, hijo de hombre, cuando la palabra dice, cuando leemos en uno de los, a uno de los profetas decir, vino a mí palabra del Señor, o vino a mí palabra de Jehová, o el Espíritu de Jehová cayó sobre mí, no es más que la misma presencia de Dios entrando al entendimiento y al corazón del hombre, para hacerle entender lo que el mensaje traiga de parte de Dios. En la actualidad, hay un Dios que está sentado, o uno que pretende ser Dios, que está sentado en el trono de Dios. Que en este caso, como expresó el hermano Rafael anteriormente, en este caso es llamado Tiro. Y nos estamos refiriendo realmente pues al dragón antiguo, a Satanás, a Leviatán, pues que ha tenido a través de la historia muchos nombres y ha sido conocido con muchos nombres. Porque siempre va a tratar de imitar pues la obra de Dios también.
Porque así mismo el Señor a través de los tiempos ha traído muchos nombres y ha sido conocido por muchos hombres entendidos, ha sido conocido por muchos nombres diferentes. Amén. ¿Quién está sentado en el trono? El trono de Dios. No puedo ver, hermano,